Vamos todos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en el capítulo 55 de Isaías. Hoy vamos a considerar parte del versículo número 7, Isaías capítulo 55, versículo número 7. Préstele atención a la palabra, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Lo que el profeta está diciendo es que este pueblo pecador debía regresarse al Señor y a continuación, y esto es lo hermoso, miren lo que dice del Señor, el cual tendrá de él misericordia. Imagínense, el Dios ofendido teniendo misericordia con el ofensor. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el título que nosotros tenemos para el sermón en esta mañana es bastante sencillo: abundancia de perdón para el alma pecadora. ¿Para quién más? Abundancia de perdón. Esa es la parte en la que deseo nuestros corazones se fijen hoy. Porque hoy quiero hablarle a los hermanos y quiero pedirle al Señor que me conceda la dicha de hablarle a su corazón. Es cierto que su intelecto está en juego en este momento. Es cierto que usted está pensando lo que yo estoy diciendo. Pero ¿será cierto que lo está atesorando? Qué bueno que el Señor nos concediera la gracia, la dicha de apreciar estas palabras, de hablarle a su corazón. También a aquellos amigos que aún no han abrazado a Cristo, aquellas personas a quienes apreciamos, a quienes amamos, a quienes servimos, aquellos con quienes convivimos, pero quienes sabemos aún no han creído en Cristo para salvación. Aquellos amigos con los que nos deleitamos semana tras semana. Aquellos amigos con los que compartimos alimentos, con los que nos reímos, aquellos compañeros de trabajo. Mis amados, espero que este sermón nos sirva para tener a los pecadores que no han venido a Cristo más en nuestro corazón. El más grande de todos los problemas que tiene el hombre, la razón por la cual viene el juicio de Dios sobre la tierra, juicio que se manifiesta de maneras diversas en grados diversos. Pero todo tiene un nombre que todos conocemos muy bien: el pecado. Pero si hay otro problema tan o más grande que el del pecado, es este otro: no creer que nuestros pecados merezcan la justa condenación de Dios. Ese es un problema grande. Entonces miren cómo el pecado se amontona sobre el pecado. No solamente las personas transgreden, violan, quebrantan la ley de Dios, infringen los mandamientos del Señor, sino que después Dios les sale a deber a ellos. Sino que después se ven justos a sus ojos y dicen: no hay consecuencia para mí, no hay condenación, no la puede haber. Dios es bueno y misericordioso. ¿Cómo Dios, siendo bueno y misericordioso, me va a condenar a mí al infierno? Y comienza desde ahí en adelante, y todos ya conocemos la historia, el guión del incrédulo, y comienza un esfuerzo por negar las consecuencias del pecado, por negar el lugar donde los pecadores van a vivir por toda la eternidad pagando el precio de sus pecados. Y el problema, hermanos, en mi opinión, radica en el que hemos sido creados, más bien,
criados en un contexto religioso, en contextos religiosos en los que el problema del pecado y de las consecuencias del pecado lo resolvemos fácilmente. Y más nosotros aquí en Colombia, que somos expertos para buscar soluciones macheteras a todo. Nosotros sí que encontramos el camino o el atajo más rápido para salirnos y sacudirnos del problema del pecado. ¿Y qué es lo que hacen los hombres? Quiero que piense conmigo, mi amado. Los hombres, artífices del pecado, de la maldad, creadores del mal, hábiles para inventarse diferentes maldades, si se quiere, comienzan a formar dioses en sus corazones. El Dios de la Biblia no les sirve. El Dios de la Biblia es muy severo. El Dios de la Biblia castiga injustamente a quienes viven en pecado. Ese Dios no les sirve. El Dios de las iglesias cristianas verdaderas no les sirve. Les sirve el Dios clavado en una cruz. Les sirve el Dios muerto. Les sirve un Dios que no hable. Les sirve el Dios que les acolite el pecado. Ese es el Dios que sirve. Entonces, mis amados, ¿qué hacen los pecadores? En vez de venir delante de Dios, de un Dios, y hemos leído, de un Dios misericordioso y amplio en perdonar, el pecador crea dioses a su imagen y conforme a su semejanza. Un Dios que pueda ser coartado, presionado, y que termine diciendo, es verdad, tus pecados no son nada. Tus pecados son débiles cuestiones con las que todo el mundo lidia. Y ese Dios, como no es el verdadero, sino es un Dios que está en la mente de los pecadores, ese Dios comienza a acariciarte, a masajearte el pecado. Y con eso viene la satisfacción del alma. Ah, sí, yo no estoy tan mal. Mi pecado no es tan grande para ser condenado. Mis maldades no son tan horribles para merecer el infierno. Si tu problema, por ejemplo, es la inmoralidad sexual, el Dios que vas a crear es un Dios a quien no le importa lo que ves. Es un Dios que cuando ves lo que ves, no te va a decir nada. Si tu problema es o son las mentiras, vas a crear un Dios que te dice, oye, ¿no has escuchado que son mentiras blancas? El Dios que los pecadores crean en sus corazones, hecho a la medida del corazón del pecador, es un Dios que nunca te va a decir, estás bajo el juicio del Dios vivo y verdadero. Por tanto, arrepiéntete y acércate al Dios misericordioso y amplio en perdonar. Otros piensan en Dios a su antojo, creyendo, y abro un paréntesis, no es así, mis amados. Quienes entre ustedes hayan abrazado a Cristo, hayan creído en Él y se hayan arrepentido, ¿no es cierto que muchos de ustedes, mis amados, vienen de trasfondos donde hablaban de un Dios de amor? De un Dios que a la postre no era el Dios de la Biblia. Tomaban las Biblias, los maestros siguen tomando las Biblias, hablando de un Dios de amor, pero de un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque Dios es amor, pero también es justo. Y un Dios justo no puede aceptar el pecado de los pecadores.
El Dios justo lo vemos en el Salmo 7, bueno, en toda la Escritura, pero en el Salmo 7 cuando leíamos, Dios está airado contra el pecador todos los días. Sí es misericordioso, sí es amplio en perdonar, sí es lento para la ira, pero Dios está airado contra ti si aún no has abrazado a Cristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados y maldades, de tus iniquidades y de todas las violaciones de la ley. Entonces no solamente tenemos, y yo quiero que usted, si se me permite esta expresión, interiorice esto. No solamente tenemos personas creando dioses a su imagen y semejanza. No solamente tenemos personas pensando en Dios como se les antoja, sino que tenemos aquellos que mejor no piensan en Dios según ellos. Ay, qué triste la vida de estas personas. Tratan de emancipar, de domar sus conciencias, no sabiendo que sus manos o su música del mundo, o lo que sea que hagan, no son tan largas para llegar al corazón y borrar la ley de Dios escrita en el corazón. Dicen, no pienso en Dios. Voy a llevar mi vida aparte de Dios. Voy a ser bueno. Voy a dar limosnas. O en las iglesias cristianas, voy a dar ofrendas. Ya, con eso tengo. Y es como si para ellos la suma de sus pecados con la suma de sus limosnas totalizaran 0. Peco de manera impenitente, pero voy a hacer algunas cosas para equilibrar la balanza, dicen ellos. Todo lo anterior proviene, bien sea total o parcialmente, del desconocimiento del único Dios vivo y verdadero y de lo que Él ha revelado en su palabra. Y es que la verdad es esta. A la mayoría de los pecadores, pese a que tienen la palabra Dios en su boca, a ellos no les importa Dios en lo absoluto. La mayoría de quienes, desgraciadamente por despreciar el Evangelio, estarán mañana en el infierno, hoy llenan sus bocas del nombre de Dios, hablan de Dios y hasta bendicen a otros en su nombre. Pero en lo único que están interesados no es en adorarle como Él ordena, no es en rendirle un culto reverente y menos en obedecer su ley. Están interesados en un Dios bonachón y clemente que los libre de la eterna condenación que merecen todos y cada uno de sus pecados. Lo que la mayoría de pecadores que repudian el Evangelio una y otra vez, lo único que les importa es no ir al infierno. No les importa arrepentirse de sus pecados. No les importa adorar a Dios como Él demanda ser adorado. No les importa congregarse, eso sí que menos les importa. Y tampoco les importa obedecer la ley del Señor. Eso sí, niegan a Dios, pero hábleles del infierno y mire cuán bravos se ponen. Dejemos que la Biblia misma le hable al pecador acerca del pecado y de sus consecuencias. Así que hablemos primero del pecado. Dios define el pecado como una transgresión de su ley. Él mismo nos dice por medio del autor inspirado que todo aquel que comete pecado, no dice, con esto porque esto ya es importante,
No dice todo aquel que comete pecados en plural. Preste atención porque esta pequeña diferencia usted la va a entender más adelante en el sermón. Dice, todo aquel que comete en singular, todo aquel que comete pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley de Dios. Pecado entonces, llévese la primera enseñanza, mi amado. Pecado entonces no es un desliz. Pecado entonces no es una debilidad. Pecado entonces no es algo menor. Pecado es, a los ojos de Dios, pecado. Pecado es, a los ojos de Dios, una violación de su propia ley. Pero el hombre no piensa así del pecado. Ya lo dijimos. Unos piensan en un desliz, otros piensan en debilidades y otros gritan a los mil vientos tratando de justificar sus acciones, como si algún ser humano se pudiera justificar delante del Dios Santo, como si algún ser humano se pudiera inventar una excusa delante de Dios y decir, es que yo pequé porque pasó esto. Es que yo pequé porque fui tentado. Es que yo caí porque miré esto. Es que Él me instó a pecar. ¿Qué excusa vamos a esgrimir delante de Dios por el pecado? No hay ninguna. La excusa, soy débil. La excusa, me descuidé. La excusa, no te busqué. La excusa, desprecié tu evangelio, son todas inválidas al Señor. Querido amigo, el pecado no es una leve falta moral, no es un mero desliz, sino que, vuelvo y repito, es todo lo que de palabra, pensamiento u obra viole la ley de Dios, y ante eso nada podemos agregar. ¿De cuántos pecados nos habló el apóstol Juan ahora? De uno. Si un hombre viola la ley, es decir, si un hombre transgrede, comete pecado, uno solo, él se hace culpable de la condenación de Dios. Ahora, ¿cuántos pecados has cometido tú? Y peor, ¿de cuántos no te has arrepentido? Y esto es importante meditarlo, y quiero que lo medite, porque cuando usted entonces entiende que su vida puede ser descrita en términos de la multitud de pecados que ha cometido desde que era niño, usted entiende que necesita un Salvador amplio para perdonar. Porque no ha sido ni uno, ni dos, ni tres pecados. Han sido muchos sus pecados y por ende aquel que lo perdone debe ser amplio en perdonar. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice, cualquiera que guarda toda la ley, ojo, pero ofendiere en un punto. Santiago lo que hace es poner de manera hipotética un caso de alguien que guarda toda la ley en todos los puntos salvo en uno. No es que esté diciendo, hay algunas personas que guardan toda la ley menos una. No, está poniendo un caso hipotético. Pero nos dice el autor inspirado, cualquiera que piense, déjeme yo le añado eso, cualquiera que piense que es bueno delante de Dios, que obedece a Dios en todo, que guarda toda la ley, cualquiera que piense eso, si esa persona ofende a Dios en un solo punto, ¿qué dice? Se hace culpable de toda la supuesta ley
que obedeció. Así que en este costal estamos todos. Pero particular tengo en mente de nuevo aquel que no ha confiado en Cristo. Así que no importa cuán pequeña o grande a los ojos suyos sea su desobediencia, no importa. Si su desobediencia es poca o mucha, si su desobediencia ha sido gradual o está desaforada, si su desobediencia ocurrió la semana pasada o justo esta mañana, es lo mismo. Usted es culpable de violar absolutamente toda la ley del Señor, en el sentido legal de la palabra, no en el sentido evangélico, porque si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted está bajo un contrato legal delante de Dios, bajo un contrato que demanda de usted perfecta obediencia si es que quiere vivir. Porque la ley dice, haz esto y vivirás. Así que si tú no haces todo lo que Dios dice, estás perdido y además condenado. Bajo un contrato legal, sin cláusulas, o es perfecta obediencia delante de Dios o no lo es. Y las consecuencias. Así que vuelvo y repito por el bien de su alma, amigo. No importa cuán pequeño o grande sea su desobediencia, si ha desobedecido a Dios, si ha pecado, es culpable de desobedecer toda la ley de Dios, pues la ley de Dios es una unidad. Y para quienes no han creído en Cristo, enfatizo, o la violas toda para condenación, o la obedeces toda a la perfección para justicia. Entonces, la ley de Dios como pacto de obras no admite términos medios. La ley de Dios como pacto de obras no admite términos medios. O es obediencia perfecta que redunda para vida, o es imperfecta y hay muerte. Pero quiero hoy elevar un ay de dolor, de preocupación por el hombre pecador. Así que permítame decir ay del hombre pecador cuya ignorancia del pecado no parece tener límites. Pues además de no entender que violar un mandamiento lo hace culpable de violar todos los demás, tampoco parecen entender que sus pecados siguen siendo pecados, sin importar si a sus propios ojos son graves, medianamente serios o algo atroz y escandaloso. Entonces aquí no solo tenemos ya, vamos configurando el asunto, aquí no solamente tenemos ya al artífice de dioses con D minúsculas, de dioses imaginarios, que son sus cómplices, dioses que por cierto solamente le van a ayudar mientras usted viva. Porque cuando usted muera no lo van a salvar del infierno que usted merece en caso de que no se haya arrepentido de los pecados. Pero no solamente tenemos entonces, ¿cierto?, a personas construyendo dioses, sino que tenemos a personas catalogando los pecados entre pecados merecedores del infierno, pecados merecedores del purgatorio, o aquellos pecados que no son merecedores de ningún reproche del Dios Altísimo. ¿Cierto? Entonces el hombre pasa de ser juzgado a convertirse en el juez. Él ya es el que dice qué cosas son merecedores del infierno, qué cosas no tanto, qué cosas se puede hacer algo, ofrendas, limosnas, qué sé yo, algún tipo de transacción con Dios para que mi paso por el castigo no sea tan largo y después ver la faz del Dios Altísimo cuando ni siquiera nos hemos arrepentido. Cuán equivocado está el hombre, cuán perdido está. Cuán poco sabe del perdón que Dios ofrece
gratuitamente mediante la fe en su Hijo eterno. Dice el versículo que estamos considerando: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, regrese a Jehová. Miren la promesa: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigos, miren cómo se va, o miren la ignorancia del hombre pecador, y no lo digo para desanimar a nadie. Le estoy mostrando esto con el propósito de que todos aquellos que no han abrazado a Cristo en fe, que todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, miren lo que sucede. Construyen dioses a sus propias imágenes, catalogan los pecados, pero luego, como lo decíamos hace un segundo, ellos son los jueces. Y ojo con esto, porque aquí vemos al hombre adentrándose en la oscuridad de una mente entenebrecida. ¿Cuándo? Cuando se exculpan a sí mismos por sus pecados. Es decir, cuando dicen: la culpa no es mía por el pecado. Se declaran justos a sus ojos. Y ahora, como por arte de magia, van rumbo al cielo. ¿Van rumbo al cielo? ¿Es en serio, con una vida llena de pecados? ¿Aborreciendo al Dios Altísimo? ¿Sin haberse arrepentido por el mal que hizo? ¿Sin haber confiado en Cristo, que es la única puerta para entrar a la presencia de Dios? ¿Usted cree realmente que usted va a ir al cielo en esas condiciones? ¿Con dioses imaginarios en su corazón? ¿Pensando en el Dios de la Biblia de una manera falsa? ¿Usted cree que va a ir al cielo catalogando los pecados entre escandalosos, medianamente escandalosos y aquellos que no merecen ningún reproche de Dios? ¿En realidad usted cree que usted va a ver el rostro del Señor tan engañado como está? Créame algo que le voy a decir. Yo no sé si usted cree eso, pero muchos pecadores sí lo creen. Están convencidos de que ellos van a ver a Dios, porque piensan en un Dios de amor, no en un Dios justo, porque piensan en el pecado como un desliz, no como una violación de la ley. Oh almas engañadas, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hoy les declaro a quienes creen eso: el pecado tiene consecuencias terrenales y temporales, pero sobre todo espirituales y eternas. Vuélvase, le está diciendo el Señor hoy. Arrepiéntase de todos sus pecados. Y usted entonces va a saber y a comprender qué es estar enfrente de un Dios misericordioso. Porque cuando Dios llama a que el pecador se arrepienta, es porque Él va a tener misericordia de usted. Si usted no puede escuchar el llamado de Dios a su corazón, usted duda: yo mejor no voy a Dios. Porque si voy a Dios, Él me va a castigar, me va a cortar privilegios, me va a privar de esto, del otro. Pero el varón, el niño, la mujer que oye este llamado, es decir, que oye la voz de Dios en su corazón diciendo: regrésate a mí y yo tendré misericordia de ti, esa persona no lo va a pensar más. Ella conoce que está bajo el estado de condenación. Ella conoce que Dios está airado contra él o contra ella todos los días. Su conciencia testifica de que está bajo el justo juicio de Dios. Hombre, yo no sé usted, pero si a una persona la acusan justamente por lo que hizo, y luego el juez le dice: sabes, tendré misericordia de ti, alguien más ha pagado tu fianza, se ha saciado la deuda,
Se ha suplido el pago que demanda tu pecado. Se ha aplacado la ira del ofendido. Puedes irte. ¿Ustedes creen que hay personas a quienes se les dice eso? Y dicen, aunque no diciendo, dicen, yo me quiero quedar aquí. Quiero pagar el precio que merecen mis pecados. Quiero sufrir el rigor de la justicia porque yo hice mal. No, mis amados. Si tú puedes escuchar esta voz en el corazón, entonces respóndete y vuelve a aquel Dios de la Biblia que te está diciendo, tendré de ti misericordia. Ese Dios que te dice, tendré de ti misericordia, conoce el estado miserable de tu alma. Ese Dios que te dice, ven, que yo seré amplio en perdonar, conoce la multitud de tus transgresiones, delitos y pecados. Ese Dios, amigo, es el único que te puede perdonar. Así que yo le invito a que desista de justificar su pecado, porque usted no solo se ha rebelado contra la autoridad, sea cual sea, sino que ha menospreciado al Dios que puso esa autoridad. ¿No es así? Has violado el 5º mandamiento. Has violado toda la ley de Dios. Usted no solamente ha asesinado a su prójimo con su lengua llena de chismes, sino que le dio a su prójimo o le negó ese buen nombre. Ha violado el 6º mandamiento. Es culpable de toda violación de la ley del Señor. Usted no solamente ha pecado en contra de usted mismo, haciendo o viendo obscenidades, sino contra el Dios puro y santo, que ordena a todo ser viviente, Deuteronomio capítulo 19, versículo 2, a ser santo como Él es santo. Por tanto, has violado el 7º mandamiento de la ley de Dios y eres culpable de violar toda la ley de Dios. ¿Vas llevando la cuenta de tus pecados? No, no se puede. Lo único que tú sabes es que tus pecados son muchos, en gran manera. Y podríamos pasearnos por cada mandamiento, ni hablar de la idolatría. Amigo, yo lo que quiero decirle, en pocas palabras, es que usted ha amontonado pecado sobre pecado, vicio sobre vicio, perversión sobre perversión, mentira tras mentira, adulterio, fornicación, encima del adulterio y la fornicación. Y lo más angustiante de todo es que usted corre a pasos agigantados hacia un final sin perdón de Dios, mientras sigue amontonando pecados. ¿O puede desmentir lo que yo le digo? Quizás lo que yo le digo no es verdad. ¿Qué dice usted? Estoy preguntando a los amigos que no se han arrepentido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Y es que usted no peca esporádicamente. Usted peca de tal manera y en tal magnitud que su cuenta, la deuda que tiene delante de Dios, crece y crece y crece. Y por eso he aquí otra mala noticia. Algo que el hombre pecador no conoce y algo que nosotros los pecadores redimidos en ocasiones parece que no conocemos. Préstele atención a esto. La cantidad y la inmensidad del castigo que merecen sus pecados es proporcional a la cantidad y a la perversidad de sus pecados. Así que es cierto. Si un pequeño se roba un dulcecito en una tienda, y no estoy exagerando, y si ese pequeño no se arrepiente, todos ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si usted asesina a una persona, también se puede decir que usted acompañará a este pequeño que nunca se ha arrepentido de su pecado. Pero la intensidad y severidad
del pecado no es lo mismo en un caso que el otro. ¿Sí me comprenden? Los dos sufrirán el peso de la ira de Dios, pero la intensidad y severidad de su castigo, perdón que he mencionado hoy muchas veces la palabra infierno, pero en el infierno será diferente. Así que reconocemos que hay pecados más escandalosos, más horripilantes que otros. Y yo le voy a poner un ejemplo en la Biblia. En el siguiente ejemplo, ustedes conocen bien este pasaje. Vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo juzgado por la autoridad civil, por Pilatos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Pero ¿de dónde había venido el Señor Jesucristo? Había venido del sumo sacerdote Caifás. Así que Caifás entregó a Cristo a la autoridad civil con mentiras. Y la autoridad civil mató a Cristo, ¿no es así? ¿Quién cree usted que cometió mayor pecado? Escuche las palabras de Cristo. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Los dos van a pagar en el infierno. Esto el Señor nunca lo dijo. Si no se arrepienten. Caifás paga en el infierno por mentiroso. Y tú, Pilato, también, si no te arrepientes. Estas palabras no las dijo Cristo, pero es lo que quiero que nosotros caigamos en cuenta. Tanto Caifás como Pilatos iban a ser condenados por sus pecados, de eso no hay duda, pero de lo que tampoco hay duda es que Caifás habría de ser condenado más severamente. ¿Recuerdan que ahora en Isaías leíamos: porque mis pensamientos no son los vuestros? Nosotros en ocasiones pensamos que algunos pecados no merecen nada y pensamos que otros merecen toda la condenación. Es Dios el que decide. Lo que yo quiero decirles es que hay pecados que llevan más castigo y más condenación que otros. Eso es lo que quiero decirles. Pero sigamos el razonamiento. Pero de lo que no hay duda, a la luz de lo que acabamos de leer, es que Caifás habría de ser condenado más severamente. ¿Por qué? Porque Caifás tenía más luz al respecto del Mesías que Pilato. Pilato no sabía nada de ningún Mesías. De repente por allá lo habría escuchado hablar. Pero Caifás lo hablaba, lo enseñaba. Y por eso decimos, mis amados, que el que más entendimiento tenga, para ese mayor va a ser su pecado si no se arrepiente. Miremos esto. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, dice, será azotado poco. Hay azotes en el uno y en el otro, pero en uno hay mayor azote. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios. Usted hoy es inexcusable a los ojos del Altísimo, porque sabe que su voluntad es que usted abandone sus pecados, abrace a Cristo y venga en fe delante de Él a clamar misericordia. Y Él, como es un Dios misericordioso, va a tener misericordia de usted. ¿No entiende que no lo está llamando para castigarlo, sino para perdonarle?
No entiende que no está llamándolo para ahondar las miserias de su vida, sino para librarlo de las miserias o de la miseria de vida que lleva. No comprende, por favor, que la multitud de sus pecados solamente pueden ser perdonados por el Dios que hoy te dice: acércate a mí, que yo seré amplio en perdonarte. Bueno, Caifás tenía luz. Caifás conocía la voluntad del Señor, pero dice, no hizo conforme a su voluntad, por tanto tendrá más azotes. Pero este Pilato es digno de ser azotado porque hizo algo malo, pero no recibirá tantos azotes como sí lo recibirá Caifás. ¿Entiende usted eso, mi amado? ¿Cuántos azotes recibirá entonces usted en el infierno si no se arrepiente? ¿Pocos o muchos? Bueno, yo le voy a decir una cosa. A mí no me importaría en el infierno si recibo pocos o muchos. Lo que a mí debería importarme es, Señor, ¿cómo puedo huir de la ira venidera que sobre mí se avecina porque no me he arrepentido? Eso es lo que me debería importar. ¿Cómo puedo yo, Señor, ser salvo de la condenación que merecen mis pecados? ¿Cómo puedo yo, Señor, librarme de estas cadenas que me tienen atado? Eso es lo que me debería preocupar. Amigo, quienes tienen muchos privilegios reciben advertencias frecuentes. Ellos conocen el Evangelio, pero no se han arrepentido. Si usted es una de estas personas, si usted es uno de aquellos que cree que no será castigado con severidad, pese a la muchedumbre de sus culpas, con mucha mayor severidad será latigado. Entonces ya es una desgracia para el pecador ser condenado eternamente por sus pecados, pero esta es una mayor desgracia, saber que la intensidad de su sufrimiento eterno dependerá de la cuantía y de la perversión de sus pecados. Pecados que por lo general aumentan con el paso del tiempo, pecados que por lo general se agudizan con el paso del tiempo. El pecado no se vuelve menos pecado con el paso del tiempo. No solo atrae más pecado, sino que se convierte en algo fétido, peor y peor a medida que pasa el tiempo. Ojo con esto. Yo le voy a leer un pasaje y quiero que usted abra su Biblia en este pasaje, porque quiero que lo lea. Ezequiel. Abra su Biblia, Ezequiel capítulo 8, versículo número 6. Miren en este caso, Ezequiel 8:6, miren en este caso cómo el pecado va en aumento, no solamente en cuantía, sino en el aumento de su iniquidad. Es decir, el pecado detestable ya en sí a los ojos de Dios se vuelve más y más y más detestable. Ya lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Voy a leer un poquito salteado, pero quiero que me sigan. Ezequiel 8:6. Me dijo entonces Dios al profeta: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Y noten lo que dice: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ojo que en el versículo 6 el Señor utiliza un adjetivo. Grandes abominaciones. No solamente dice abominaciones, sino dice grandes. Está cuantificando el asunto, perdón. Si nosotros paramos de leer en este punto, ya vemos la preocupación. Pero le dice al profeta: no, sigue mirando, porque si eso te parece grave, espera lo que va a pasar. Y dice:
y verás abominaciones mayores. Entonces luego el profeta sigue obedeciendo la voz del Señor. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Versículo 10, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Tal y como dijo Dios que iba a pasar, así pasó. Pero luego miren lo que le dice, versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, ¿ya no fue eso lo suficiente? Sí, pero Dios le dice al profeta, sigue, porque el pecado a medida que pasa el tiempo se va aumentando. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, un ídolo. Miren el pecado. Y como si esto no fuera poco, aquí ya voy a parar, le dice en el versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Así es la vida del pecador que no se arrepiente. Tal y cual, las abominaciones que cometió cuando era pequeño solamente se han engrandecido y continúan siendo no solamente ofensivas para Dios, sino reprochables y repudiables a sus ojos. Por eso la gran bendición de que a los niños se les predique el evangelio, para que a una corta edad el Señor quiera obrar y pueda y quiera sanar esos corazones y quiera convertirlos. Porque a medida que los años pasan y las personas van viviendo de manera impenitente, las transgresiones a la ley son mayores y la perversidad de sus pecados se convierten en algo escandaloso. ¿Quiere hacer la cuenta de cuánto sufrirá el pecador impenitente en el infierno? ¿Hay alguna manera de calcular cuánto sufrirá el pecador impenitente en términos del dolor que le aguarda? Yo le puedo responder la primera pregunta. Yo le puedo responder el tiempo en el que el pecador impenitente va a estar en el lago de fuego. Estoy usando palabras de Cristo. Todos, de hecho, podemos responder esa pregunta, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo, pregúntese, cuánto tiempo estaré yo en el infierno si sigo despreciando el evangelio, si sigo coleccionando pecados, si sigo aumentando mi deuda? ¿Cuánto tiempo pasaré yo en el infierno? La respuesta es sencilla. Has ofendido a un Dios eterno y pasarás toda la eternidad en el infierno. Esa sí te la puedo responder. Lo que ni yo ni nadie te puede responder es qué grado de dolor o qué intensidad le tocará pasar a una persona que no se arrepienta. O sea, ¿cuánto azote y sufrimiento recibirá por toda la eternidad? Eso nadie lo va a poder responder. Pero ¿sabe por qué he tratado de explicarle todo esto en primer lugar, mi amado? Lo he hecho con la esperanza de que usted comprenda algo muy sencillo. Y es esto. Que ya lo hemos dicho 2 veces, esta es la tercera. Lo hago no con la intención de asustarlo. Y quiera Dios que usted no endurezca su corazón ante esta palabra. Lo he hecho para que usted comprenda algo sencillo, que de la multitud e inmensidad de sus pecados, solo podrá salvarlo un Dios amplio en perdonar. Y eso es lo que dice el versículo que usted tiene enfrente de usted. Arrepiéntase delante del Señor
Y aquí la promesa, y Él tendrá misericordia de ti. Ven pronto a los pies de Cristo el Salvador, y Él será amplio en perdonar. Así que mi amigo, aquí tiene esa promesa. No importa cuán grandes y escandalosos sean sus pecados. Este es un versículo que en ocasiones citamos. Ustedes recuerdan, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ustedes, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es un versículo muy hermoso que nos muestra que allí está Dios dispuesto a perdonar tus pecados, por grandes que estos sean, por escandalosos que estos sean. No importa por cuánto tiempo los ha cometido. Por favor, no me digas, tengo 70 y pedazo de años y ya no me puedo arrepentir. Por favor, no me digas, ya estoy muy grande para arrepentirme. Da gracias a Dios que el Altísimo no ha quitado el aliento de ti, que te puedes arrepentir. Da gracias que hoy Dios te está llamando tiernamente a que vayas y pongas tu fe en su Hijo eterno, en Cristo Jesús. Da gracias que Dios no cuente tus pecados, sino que cuente tu fe, por muy diminuta que sea. Porque si tu fe es diminuta, por la gracia de Dios, mediante esa diminuta fe, la multitud de tus pecados serán perdonados. No importa cuán graves sean esos pecados, ni cuán merecedoras del infierno sean cada una de sus transgresiones. Isaías 55:7 contiene una de las verdades más consoladoras a lo largo de siglos para los pecadores. El Dios de la Biblia es amplio en perdonar, lo que significa que el pozo de su pecado no es tan profundo que la gracia de Dios no pueda llenar. Lo que significa que la cuenta que usted debe saldar no es aquella impagable, es una que Cristo pagó en la cruz del Calvario a nombre de todos los que creen en Él. Lo que te estoy diciendo es que la multitud de tus pecados ha generado multitud de culpa. No hay culpa tan grande que la sangre de Cristo no alcance a cubrir. He ahí, amigo, el Dios misericordioso que te llama a que te arrepientas y a que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo. Y de hecho, Cristo es su única esperanza. Porque nuestro Señor, al morir por su violación de la ley, lo salva o salva a todo aquel que cree en Él de la condenación de la ley. Vuelvo y repito que esto es importante. Si usted confía en Cristo, lo que sucede es que entonces Cristo murió en el pasado, murió por usted, murió por cada una de las violaciones a la ley que usted haya hecho o que incluso aún de hacer. Y Cristo murió pagando el precio de la condena que usted merece para librarlo de esa condena. De tal manera que cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree efectivamente que en la cruz del Calvario Jesucristo murió por sus pecados, derramando su sangre para cubrir la multitud de sus culpas, la cuenta quedó saldada. ¿Cómo? ¿Usted no ha escuchado la expresión en este país? ¡Ja! Muy bueno para ser cierto, ¿no la ha escuchado? ¡Ja! Eso tiene que tener algo. Mire la letra diminuta porque de eso tan bueno no dan, dicen. El problema es que de eso tan bueno para el alma sí dan. Y lo da un Dios amplio en perdonar.
Lo que es imposible para el hombre en muchas ocasiones, que es perdonar a quien mal le ha hecho, es posible para Dios, porque Él es bueno. Cuando Cristo vivió conforme a esa ley, lo que está sucediendo lo que sucede cuando usted cree en Él, en aquel que vivió de manera perfecta. Recuerdan que al principio estábamos hablando de un pacto legal que es obediencia perfecta y vida, o obediencia imperfecta y muerte. Cristo cumplió con ese pacto legal al pie de la letra, y al cumplirlo por usted, si cree, lo que está haciendo es confiriéndole a usted los méritos de una vida perfecta por gracia que usted no ha llevado. Y en el momento en el que usted cree en Cristo, ¿sabe cómo Dios lo ve? Lo ve como si nunca hubiera pecado. De eso tan bueno sí dan. Y no hay condiciones. Es gratuito. Acérquese a Dios entonces, con esto termino, en el nombre de Cristo, con la certeza de que muchos son sus pecados, de que muchas son sus transgresiones. Confiese su culpa delante del Altísimo. No niegue que es digno de merecer muchos azotes por toda la eternidad, pero venga también confiado y póstrese delante de Él y dile: Señor, aquí estoy, con miedo delante de ti, porque sé que merezco tu juicio, temblando porque la multitud de mis pecados me ha alcanzado, pero yo respondía a tu llamado y yo vengo a pedir misericordia. Señor, ten misericordia para mi alma. Ten misericordia de mí, Señor, porque no he podido salir del hoyo de mis pecados, porque no me he podido desatar de los grilletes de mi pecado. Sálvame, Señor. Sálvame de tu ira, Señor. Límpiame de mis maldades. Porque yo escuché de ese hombre que un día se paró y dijo que si yo venía a ti arrepentido en el nombre de Cristo, tú ibas a tener misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Dile a ese buen Dios: muchos son mis pecados, pero grande es el Cristo mediante el cual mis pecados han sido perdonados. Dame tu paz, Señor. Quiero estar en paz contigo. Quiero tener paz en mi conciencia. Quiero tener paz con mi prójimo. Quiero deleitarme en la multitud de tu gracia. Quiero que inclines mi corazón hacia las cosas santas. Quiero sentir más deseo de leer tu palabra. Oh, mis amados, no ha existido ni un solo hombre que verdaderamente se acerque con la fe como un granito de mostaza a quien Dios frente a la cruz le haya dicho: devuélvete. Acércate delante de Dios, porque Él tendrá misericordia de ti, y la multitud de tus transgresiones y pecados serán cubiertas con la sangre de Cristo cuando crees en Cristo. No hay otra manera de reconciliarse con Dios.